Bien, estaremos hablando en esta oportunidad de la protección que Dios le da a sus hijos espirituales. La protección de Dios se manifiesta claramente en las Escrituras en varios pasajes. Se puede ver como, por ejemplo, cuando Sansón, al usar de su fuerza, que era un don de Dios, y no era porque tenía su pelo con magia, como algunos enseñan, eh, claro, la fuerza la perdió cuando le cortaron el pelo, pero no porque este fuera el generador de su fuerza, sino porque al revelar su secreto perdió el apoyo de Dios. El Espíritu Santo es el que le daba la fuerza a Sansón y no el pelo. Pues Sansón fue agregando cada día de su vida pecado tras pecado, sin arrepentirse. ¿Me entiendes? Él mismo se fue negando el hecho de pedir el perdón necesario y fue acumulando pecado tras pecado. Y el Señor tiene paciencia y le dio tiempo para que se arrepintiera. Y todos sabemos cómo terminó la historia, no lo hizo hasta llegar casi al final de su vida. Tomaremos entonces otro pasaje de la Biblia, por ejemplo, en que podemos ver cómo el Señor protegió a su siervo Job. Este hombre era un hombre rico, tenía hijos e hijas, ganado, tenía de todo, y estaba protegido por el poder de Dios, por el poder que Dios utiliza para cubrirlo, para que el enemigo, Satán, no le toque. Y vemos cómo en la Escritura Luzbel tuvo que pedir el permiso necesario al Señor para poder recién tocar los bienes y los familiares de Job. Esto lo podemos ver en Job 2, capítulo 2, verso 4 al 6. Diciendo: Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca sus huesos y su carne, y verás si no blasfema contra ti y en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí en tu mano está, mas guarda su vida. Aquí vemos cómo Dios le permite a Satán tocar a su siervo Job. No para hacerlo sufrir porque a Dios le dio la gana, sino simplemente para darnos una enseñanza a todos nosotros y al mismo Job, por supuesto. A Luzbel no interesa mucho si le dan alguna enseñanza o no, porque él no va a aprender nunca. Y vemos cómo entonces el Señor tenía guardado a Job. El Señor tenía bajo su protección, bajo su cobertura, no solamente a Job, sino a toda su familia, incluyendo esposa, hijos e hijas, más los bienes que éste poseía, bienes que son bienes materiales, bienes que son cosas, son aparte de los animales. Y vemos que Dios protegía a este hombre, y mientras él estuviese la protección de Dios, Satanás no podía tocarle, no podía hacer nada en contra del siervo Job. Esto porque la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los cuida. Proverbios 34:7. Se cumple completamente, ¿cierto? También vemos entonces cómo la protección de Dios existe y no hay duda de ello. Lo podemos ver en el libro de Lucas, en el capítulo 22, en el verso 31, cuando dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Aquí vemos cómo el Señor Jesucristo le está avisando a su siervo, a Pedro, que el diablo le había pedido. Lo había pedido para zarandearlo. Nosotros vemos que la respuesta del Señor Jesucristo no es que no se le concedió a Satán
zarandear a Pedro, sino más bien Jesús se centró en lo importante. Y él le dice que él ha orado para que su fe no falte. ¿Te das cuenta? Entonces él está enseñando en este caso a Pedro. Satanás iba a zarandear a Pedro, y dentro de unos parámetros que no conocemos nosotros, la Biblia no nos dice, pero sabemos que son dentro de unos parámetros, digamos, superficiales. O sea, no podría tocar la vida de Pedro, ni tampoco podría enfermarlo. Vemos que lo tentó para que negara a Jesús, o sea, lo tentó directamente contra su fe. Gracias a Dios salió airoso, pero vemos cómo aquí el Señor nos está enseñando con esto que Satán no puede venir a la hora que él se le dé la gana y hacer lo que quiera con un hijo de Dios. Tiene que pedir el perdón correspondiente para poder hacer o deshacer con algún hijo de Dios. ¿Por qué motivo? Porque el Hijo de Dios hace la voluntad de Dios, lo cual a Dios le agrada. Esto, por supuesto, sin olvidar que somos seres humanos y somos pecadores, y constantemente estamos cayendo en un pecado aquí, en un pecado allá, no tanto como antes de convertirnos, por supuesto, sino muy inferior, no tan grande tal vez los pecados como cuando estábamos en el mundo, pero caímos, nos levantamos, pedimos perdón, el Señor nos perdona y seguimos caminando. ¿Te das cuenta? Entonces el Señor tiene una protección en sus hijos. Eso no debe quedar sombra ni duda, porque hoy en día se enseña muchas cosas extrañas. Hoy en día poco menos que se le da al ser humano, al seguidor de Jesucristo, poco menos que se lo trata como a un Dios, haciéndole creer a la gente que nosotros somos dioses, o vamos a llegar en algún momento determinado a hacerlo, y que a Satán lo tenemos bajo nuestros pies, así que podemos hacer lo que quiera con... No, hermano. Satán es mucho más que un principado. Y los principados que están en la tierra, cada principado que está, que no sé cuántos serán, pero cada uno de los principados están apostados en cada una de las partes estratégicas del planeta. Y estos principados a su vez tienen también a su cargo huestes espirituales, ¿ya? Que también tienen otros sectores en los que pueden permanecer. Esos sectores están fijados por Dios. Dios ha dejado que esa gente esté en esos lugares, que ellos vivan ahí, que ellos habiten, y por supuesto que hagan todo su tipo de diablura. Ahora, nosotros no podemos ir y echar a determinado principado de ese lugar, aunque vaya toda una iglesia, aunque vaya toda una congregación completa, todos los días del año, orando y reprendiendo para echar ese principado, no lo va a echar de ahí, porque está estipulado por Dios que permanezca ahí, tiene permiso de permanecer ahí. Lo que nosotros podemos hacer es luchar contra ese principado cuando estamos sacando de la cobertura de esos principados a la gente que está engañada. Eso predicando el Evangelio. Ahí nosotros podemos pasearnos entre medio de todos esos principados, predicando el Evangelio, y esos demonios no nos pueden hacer nada, aunque quieran. Entonces, ¿ves? Ahí tenemos la protección de Dios, si nos movemos dentro de su voluntad. ¿Te das cuenta? Entonces, vemos cómo aquí el Señor Jesús le dice a Pedro que Satán lo había perdido. Cuando el pueblo de Israel, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, también es bien conocido, estaba en batalla, por ejemplo,
Dios le ayudaba al ejército de Israel, sobre todo generalmente cuando el enemigo de Israel era superior en cantidad o en fuerza. Dios le ayudaba a sus hijos, a su pueblo escogido, en este caso los judíos, en esa batalla. Dios le desataba la correa del calzado del enemigo, ¿ya? Los golpeaba con granizo, le pasaba se les caía la silla de los caballos a los que tenían silla, cualquier cosa que los pusiera en desventaja para que el pueblo de Dios pudiera ganar la batalla. Entonces, eso también es parte de la protección que Dios le da a su pueblo, a sus hijos. Hoy en día, el poder que Dios tiene sobre nosotros nos protege, igual como lo hizo en el Antiguo Testamento, día a día, pero a veces se nos olvida a nosotros que Dios nos protege, porque somos carne, y como caemos, podemos ver nuestra debilidad, pensamos que Dios no nos está protegiendo, pero no, hermano, Dios nos protege. Si caemos, caemos por nuestra debilidad, y Dios está ahí, protegiéndonos para que el enemigo no acabe con nosotros. Como nosotros no podemos ver el mundo espiritual, nos olvidamos y desconocemos muchas de las ocasiones en que Jesús, por ejemplo, el Señor, nos ha protegido, pero debemos dar gracias a Dios por su protección y por su cuidado. Hay cientos de oportunidades en nuestras vidas en que el Señor Jesucristo, a través de su Espíritu Santo o a través de alguno de sus ángeles, nos ha librado de un montón de accidentes, nos ha librado de algún ataque, de algún delincuente, en fin, nos ha librado de cualquier desgracia que nosotros a veces incluso ni siquiera hemos percibido, y alguna vez vamos a conocer, por supuesto. El Señor a veces nos da la oportunidad de conocer un poquito de esta protección que tenemos bajo su cobertura divina, para que nos demos cuenta de esta bendición grande que nosotros tenemos, y que nuestra fe crezca más todavía y se solidifique mucho más. Les cuento, por ejemplo, que en Chile, en una ocasión, una señora que era de la religión católica llevó a su hijo a un hechicero, y porque ella justamente se iba a ver con ese hechicero y aprovechó de llevar a su hijo. Como ella tenía a cargo en ese momento a uno de sus nietos, también llevó al nieto. El nieto era evangélico y lo había dejado su madre ahí para ir a trabajar, y porque se le había enfermado la señora que lo cuidaba. Entonces esta señora llevó a su hijo pequeño y a un nieto, y lo llevó para que el hombre este le hiciera la revisión que ella estaba acostumbrada a hacer. Todos sabemos que esta gente trabaja con espíritu, claro, los verdaderos, los charlatanes son pura boca. Entonces este hechicero tomó a la señora, la revisó como siempre, hizo todas sus hechicerías inmundas y le dio la receta de lo que tenía que hacer, y por supuesto la citó para el mes siguiente, por seguir ganando plata, obvio. Posteriormente entonces la señora, aprovechando que estaba ahí, le dice al hechicero que aproveche de ver al hijo que tiene, pues a ver cómo está. Entonces el hombre tomó al joven, lo vio, lo miró. El joven habría tenido unos 13, 14 años, y le vio todo lo que podía tener, le dijo todo lo que la señora esta quería saber. Impecable. Quedó ella conforme. Pero de pronto la señora, aprovechando que estaba ahí, le dijo al hechicero que si podía revisar al niño que andaba trayendo, que era su nieto.
Claro, el hechicero le dijo, por supuesto, tráigalo para acá. Y lo miró e inmediatamente le dijo a la señora y le dijo, este niño no está bautizado. Y ella le dijo, no, porque ella es evangélico, así que no está bautizado. Ah, no, yo no lo puedo leer, le dijo el hechicero, no puedo leerlo, tiene que estar bautizado por la Iglesia Católica y ahí lo puedo leer. Entonces aquí podemos ver eh, en qué terreno estamos pisando, hermano. Porque hoy todavía yo me puedo encontrar gente que es evangélica y no sabe por qué es evangélica. Todavía hay gente que sabe que es evangélica porque va a una iglesia evangélica. No sabe la diferencia entre lo que ella era antes, que era católica, y lo que ahora es. Para ella nomás, ella se cambió de religión, de una a la otra y nada más. No le ha tomado el peso. Eso quiere decir que no ha leído la Biblia. Eso quiere decir que no ha estudiado la Biblia. Ahora, si la persona es vieja, no puede ver, oiga, tiene hasta CDs para escuchar predicaciones donde puede entender clarito. Entonces no es excusa. Aquí podemos ver la protección del Señor Jesús en este niño, que aquel brujo no pudo leer, no pudo hacer nada, porque estaba bajo la protección del Omnipotente. Note que el otro muchacho sí pudo ser leído. Obviamente, como hijo de católica estaba bautizado, así que pudo hacer el trabajo el hechicero, o el espiritista, como le llaman. Así que podemos ver perfectamente la protección de Dios en este pequeño ejemplo. Otro ejemplo que puedo recalcar es uno que usted puede ver en el programa Vida Dura, que lo encontré muy bueno, muy educativo este programa. Y en este programa cuentan que un hermano llamado José, quien fue un maestro satanista, y cómo cuando comenzó su integración en el grupo de satánico en el que pertenecía, dice que la primera prueba que él pasó tenía que escribirle una carta al Satán y dejarla en un lugar solitario, carta que fue aceptada por Satán. El segundo requisito era presentarse ante Satanás para jurarle lealtad, esto con un ritual, en un ceremonial de 4 cruces, en un cementerio. O sea, tenía que ir a un cementerio y le indicaron que tenía que investigar muy profundamente y estar completamente seguro y sin lugar a dudas que en las tumbas donde pondría él las cruces no estuviera enterrado ninguna persona evangélica o protestante. Esto era de mucha importancia, pero cuando él le preguntó a su maestro el porqué de esta importancia, el maestro le dijo que no le era dado responder a esa inquietud. Y a José esto le quedó en la mente, le quedó con duda, le quedó siempre extrañado con este asunto, que no quisieron darle la respuesta a su pregunta, el por qué era tan importante preocuparse de que en esas tumbas no hubiese ningún evangélico enterrado. ¿Por qué? Y sobre todo, ¿por qué no quisieron darle la respuesta? Esto es lo que siempre suele ocurrir en la secta, hermanos, cuando la persona tiene una duda, va y pregunta, generalmente le dicen, eso no se pregunta. ¿Te das cuenta? Entonces, las sectas siempre son así. Los grupos satánicos, los grupos pseudo evangélicos, los grupos pseudo cristianos, porque hay muchos que toman el cristianismo o se hacen llamar cristianismo para enseñar su basura, que no es del cristianismo. Entonces siempre toman la Biblia para poder hacer uso de la manipulación sobre la gente. Y cuando la gente les quiere preguntar algo, ellos salen con que eso no se pregunta, eso no se dice,
Eso no se hace, usted haga caso de lo que dice el maestro y punto. O sea, no pienses. Lo primero que tenían ganas era pensar. Y eso no puede ser. ¿Te das cuenta? Entonces ahí te vas dando cuenta tú cómo los van encerrando. Bueno, entonces estábamos hablando de José. José entonces dice que con el poder que él tenía, continuó con su aprendizaje, haciendo todo este tipo. Mientras más él subía, mientras más él abarcaba en el conocimiento del satanismo, cada vez que él subía de grado, como por decirlo así, cada vez que subía de grado, él tenía que hacer cierta ceremonia que siempre tenía de la relación directa con un muerto, con un dedo de muerto, con sangre o matar un gato. Siempre tenía que ver con muerte, con un muerto, porque cuando alguien muere, espíritus inmundos quedan alrededor, ¿me entienden? Entonces toman el poder de esos espíritus. Siempre lo satánico tiene que ver con cosas de muerto. Entonces dice que con solo el poder de la mente, él podía hacer que un perro cayera muerto, tirando sangre por la boca. Como José fue destacado, se convirtió en maestro del satanismo, pero se le dijo que no debía usar sus poderes en contra de un evangélico o un protestante. Nuevamente, el hombre este se encuentra con una prohibición y que le recuerda justamente la primera duda que le quedó en su mente. Y, y le hacía preguntarse a él dentro de sí, ¿qué será esto? ¿Por qué que los cristianos evangélicos, qué tenían los cristianos evangélicos que él no podía hacer ningún hechizo en contra de ellos o irse en contra de ellos? ¿Por qué? Se preguntaba. Ya vemos aquí en la segunda oportunidad, él ya no preguntó por qué, porque sabía la respuesta que le iban a decir que no era, no le podían decir por qué. Bueno, estando en su trabajo eh, de ordenar a sus pupiles, porque como ya él era un maestro, ya tenía pupilos a su cargo, o sea, él tenía que enseñar. Un día supo que el más destacado de sus alumnos se había retirado porque se había convertido en evangélico. Esto le llenó de odio en contra del pastor de la iglesia aquella, por lo que decidió él matarlo. Entonces inmediatamente, o matarlo materialmente o psicológicamente. En esto estaba en la iglesia y por tres veces, en de tres distintas ocasiones, intentó este hombre destruir al pastor, pero nada ocurría. El hechizo que él hacía o el trabajo que él hacía en contra del pastor no tenía consecuencias sobre él. Entonces se une a la congregación que elevaban una oración, todos juntos en ese momento, y él sintió una mano en su espalda. Y cuando la sintió, pudo sentir un poder inmenso, un poder que él nunca antes había sentido, porque tengamos en cuenta, hermano, que esta gente, los satanistas, los brujos, los hechiceros, los verdaderos, trabajan con demonios, con espíritus inmundos. Ellos dicen que son espíritus, que hay espíritus buenos y espíritus malos, pero eso es mentira. Todos los espíritus son malos. Todos esos espíritus que se quieren comunicar contigo son malos. Unos son demonios, que son más malos todavía, y los otros son espíritus inmundos, que son espíritus malos. Entonces, a eso ellos le llaman espíritus buenos, porque de repente le enseñan algo, ¿me entiendes? A sanar una enfermedad o hacer cualquier cosa. Entonces, cada vez que José hacía una ceremonia para tener más poder, para tener eh, más unción demoníaca, esa unción se resistía en lo siguiente, que un demonio específico se apoderaba de él,
O sea, él ya tenía no uno, ni dos, ni tres demonios, sino que tenía varios demonios encima. Entonces, cuando él hacía algo, era con el poder de ese demonio, que el demonio es el que lo hacía, no él. ¿Te das cuenta? Entonces, eh, él estaba acostumbrado a sentir un poder extraño, un espíritu que venía sobre él, se metía en él y él hacía las cosas poderosas que hacía. Pero dice que cuando sintió esa mano en la espalda, sintió un poder que nunca jamás él había sentido, que dejaba pero minúsculamente empequeñecido todo poder que él había sentido antes de esos demonios. Y en ese momento, en esa reunión, José se convirtió a Jesús. Más adelante tuvo ataques de demonios, por supuesto, que quisieron traerlo de vuelta, que querían matarlo y qué sé yo. Pero el Señor Jesús lo protegió de todos esos ataques. Esta historia real, usted la puede escuchar en los testimonios de José Andrade, se llamaba el muchacho este, en el programa Vida Dura. Muy, muy buen testimonio, muy, muy edificante. Y podemos ver ahí cómo la protección de Dios está eh, vivita, está pero demostrada, pero ciertamente. Vemos cómo Dios protege a los suyos, cómo este hombre le prohibían los mismos satanistas no hacer nada en contra de los evangélicos, porque a pesar de que no le daban el porqué, simplemente se lo prohibía por algo, incluyendo gente que, que sea hijo de Dios y haya fallecido. Podemos ver en este testimonio, por ejemplo, que Dios protege hasta los restos del cuerpo de sus hijos. Cuando cuanto más si protege al cuerpo muerto de uno de sus hijos, cuanto más a los que están vivos, ¿cierto? Entonces vemos acá eh, que la protección de Dios es veraz, es, eh, es cierta y profunda. Y el poder del infierno y de Satán no podrá vencerla, tal cual como dijo el Señor en Mateo 16:18, dice: yo también os digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Y su iglesia, que somos nosotros, cada uno de nosotros, somos la iglesia del Señor. Cada uno de nosotros, y también lo confirma cuando les dice que en su nombre echaríamos demonios fuera, en Mateo 16:17, cuando dice: y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán demonios fuera y hablarán nuevas lenguas. Estando investido del poder del diablo, José confirmó esa duda que tenía cuando estaba recién ingresado en el grupo satánico. Podía tocar, que él no podía tocar a un evangélico. Hoy él lo sabe, ahora sabe la respuesta. El poder de Dios es el único y soberano, sobre todo porque Dios es todopoderoso. Ahora, pero podemos ver también otro ejemplo que también tiene que ver con un muchacho que está en el satanismo, donde este muchacho acostumbraba a meterse en los cementerios y iba a las tumbas donde había un recién sepultado y le sacaba trozos de carne del muerto, porque se alimentaba, comía carne de muerto. Y haciendo justamente esto, un día fue a una tumba de una señora que había fallecido, la habían enterrado esa misma tarde, y cuando abrió el ataúd y iba a sacar un trozo de carne, el diablo le dice a este hombre que no toque a esa mujer, a ese cuerpo. Y él le dice que por qué. Y el diablo le dice que ella no es de él, que le pertenece al hombre de blanco, como se refieren ellos a Jesús. Vemos ahí cómo este hombre vio ahí la protección que Dios le da a los restos, incluso de los hijos de Dios. En ese momento después él habla como el Espíritu Santo le habla a él, y por ese motivo él termina convirtiéndose a Cristo Jesús.
En Mateo 15:8 dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Muchas veces el Señor le dijo esto aparte del pueblo judío, porque el pueblo judío aquel solamente de boca confesaban al Dios Todopoderoso, pero con sus hechos, con la vida que llevaban, no honraban a Dios. Al hacer esto, tú te estás saliendo de la protección de Dios. Al hacer esto, tú no tienes nada que pedirle a Dios en lo que dice relación a la protección. Quiero que vayamos a leer un pasaje del libro de Ezequiel. Vamos a leer el capítulo completo, capítulo 8. Esto es muy importante porque aquí también se puede reflejar muy bien y muy profundamente la protección que Dios le da a sus hijos. Y vemos también con un hecho también acontecido acá en el pueblo de Israel en aquellos años, algo que pasó y como dice la Biblia, todo lo que ha ocurrido queda como enseñanza para nosotros. Entonces Ezequiel en capítulo 8 dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el sexto año, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo estando en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano del Señor. Y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos hacia abajo fuego, y desde sus lomos hacia arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Aquella figura extendió la mano y me tocó por las queguejas de mi cabeza, y el Espíritu Santo me alzó sobre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de dentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen de celo, la que provoca a celo. Y he aquí, allí estaba la gloria de Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí al norte junto a la puerta del altar aquella imagen de celo en la entrada. Y me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones de la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores que esta. Y me llevó a la entrada del atrio, y miré, y aquí en la pared un agujero. Hijo de hombre, cava ahora en la pared, y cavé en la pared, y aquí una puerta. Y me dijo luego, entra, y ve las malvadas abominaciones que hacen allí. Entré pues, y miré, y he aquí toda forma de reptiles, de bestias abominables, y de todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban los 70 varones de los ancianos de la casa de Israel y de Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube de incienso. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel, en las tinieblas cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra? Me dijo pues, vuélvete aún y verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que estaba al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz, un dios pagano. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de dentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo
de Jehová entre la entrada del altar como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo, ¿no has visto? Dijo, hijo de hombre, es cosa liviana para la casa de Judá hacer abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Pues también yo procederé con furor, no perdonará mi enojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y yo no los oiré. Bueno, vemos cómo en este capítulo, lo leímos entero para poder entender mucho más de lo que se trata el asunto. Aquí vemos cómo parte del pueblo de Israel se corrompió. Cuando decimos en realidad parte del pueblo de Israel, estamos hablando la mayoría, hermano, porque cuando aquí vemos que los 70 varones que estaban en el templo del Señor, o sea, ellos tenían que estar preocupados de hacer la voluntad de Dios, de estar orando, de estar adorando a Dios y no a las imágenes ni a las cosas que Dios les había prohibido. Así que si ellos estaban en esa condición, imagínese usted el pueblo. La gran mayoría del pueblo estaba en estas condiciones. Cuando el Señor viene y toma a uno de sus hijos y le muestra todo esto y le dice que va a castigar a esta gente. Obviamente esta gente se salió de la voluntad de Dios, y al salirse de la voluntad de Dios, por supuesto que se están saliendo de su protección. Y yo siempre digo que Dios ni siquiera tiene que castigarnos cuando nosotros nos salimos de su protección. Basta con que se aleje, nos deje solo, y el enemigo nos toma y hace lo que quiere con nosotros. Y ahí está el mejor castigo, porque no tiene para qué castigarnos, porque siempre tenemos un enemigo que está esperando que nosotros nos alejemos de Dios. Y aquí vemos cómo la gran mayoría del pueblo perdió la protección de Dios por el motivo de haberse alejado de la voluntad de Dios. O sea, si tú no permaneces en la palabra de Dios, no vas a tener la protección de Dios. Vamos a leer parte del capítulo 9, donde vemos cómo le ocurrió a este pueblo por haber caído en esto y de qué forma. Capítulo 9 entonces de Ezequiel dice: clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano un instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce, y la gloria de Dios de Israel se elevó de encima del querubín, y sobre el cual había estado el umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escribano, y le dijo Jehová a este hombre: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponle una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo también: pasad por la ciudad en pos de él, y matad, no perdoné vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, a jóvenes, vírgenes y niños, y mujeres, hasta que no quede ni uno, porque todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acerquéis, y comenzaréis, fíjense bien, por mi santuario. Comenzaron pues
desde los varones ancianos que estaban delante del templo, y les dijo: "Con- contaminad la casa y llenad los atrios de muertos". Salid, y salieron y mataron en la ciudad. Y aconteció que cuando ellos iban matando, quedé yo solo, y me postré sobre mi rostro y clamé y dije: Ah, Señor Jehová, ¿destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén? Y me dijo: La maldad de la casa de Israel y de Judá es grande en sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho: Ha abandonado Jehová la tierra, y Jehová no ve. Así que haré yo, mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia. Haré recaer el camino de ellos sobre ellos sus propias cabezas. Y he aquí que el varón vestido de lino, que tenía el tintero en su cintura, respondió palabra diciendo: He hecho conforme a todo lo que me mandaste. Caminó pues este hombre y marcó a todos los judíos que día tras día oraban, tal vez dentro de sus casas sin que nadie los viera, oraban a Dios y le pedían eh, perdón por el pecado que el pueblo estaba cometiendo. Toda esa gente que ora diariamente y le pedía a Dios por las abominaciones que ellos veían que las personas encargadas justamente de rendirle culto al Señor estaban haciendo. Y vemos cómo el Señor respondió. Aquí vemos también la protección de Dios en sus dos lados. En primer lugar, vemos cómo el primer grupo de gente que se había salido de la voluntad de Dios perdió la protección del Señor. Y vemos cómo Dios una vez más protege a los suyos. Cómo protegió a los que oraban, a los que se permanecieron fieles al Dios Todopoderoso, como Él mandó a ese escribano a ponerle una marca en las frentes para que los ángeles que venían tras de ellos no los mataran, porque ellos precisamente habían permanecido fieles al Señor. Aquí vemos cómo la protección de Dios se ve pero perfectamente, hermano. Estos pasajes o estos dos capítulos podemos ver que también nos enseñan mucho sobre lo que nosotros estamos esperando, el arrebatamiento de la iglesia. Esto que hoy en día está siendo tan, pero tan pasado a llevar y tan eh, cuestionado por gran cantidad de personas que dicen ser evangélicas incluso, que ya no creen esto. Pero eso lo hacen porque no creen, no conocen a Dios. Si usted ve en la Biblia, hermano, la protección de Dios tiene que ver mucho con el arrebatamiento, porque justamente el arrebatamiento de la iglesia es una acción que obedece a la protección de Dios. Dios protege a sus hijos que le obedecen. ¿Cómo le protegió a Noé cuando fue a destruir el mundo? El Señor sacó a Noé, lo puso en un lugar donde lo cobijó, en el arca, sanito, y destruyó a los malos. ¿Cómo protegió a Lot y a su familia sacándola de Sodoma y después destruyó a los malos? ¿Te das cuenta? Entonces, Dios primero protege a los suyos. En este caso que acabamos de leer en Ezequiel, ¿qué es lo que hizo Dios? Fue y mandó al ángel que tenía la, el cinto de escribano a poner una marca en cada uno de la frente de aquellos varones de Dios y por supuesto mujeres de Dios que oraban diariamente pidiendo la misericordia a Dios y manteniéndose fieles a Dios. Y le puso esa marca ¿para qué? Para protegerlos del castigo que Dios iba a derramar sobre el pueblo que se había eh, debandado tras del mal. Y después mandó el castigo. ¿Te das cuenta? Entonces el Señor va, protege lo suyo primero y después castiga. Protege lo suyo y castiga. Es exactamente lo mismo que Dios va a hacer en este tiempo.
exactamente lo mismo que estamos esperando en el arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué va a hacer el Señor? Va a venir entre las nubes del cielo, no como dicen algunos ridículos por ahí, ese rapto, eh, ¿cuánto fue que le llaman? Ese rapto secreto. No puede ser. La Biblia en ninguna parte habla de ningún rapto secreto, hermano. La Biblia habla de arrebatamiento, que seremos arrebatados. Y el arrebatamiento no es secreto. ¿Cómo va a quedar en secreto, hermano, que millones de personas desaparezcan de todos los países del mundo? ¿O tú crees que eso va a quedar en secreto? Si lo único que no se sabe es cuándo va a ocurrir. Pero cuando ocurra, oye, todo el mundo lo va a saber. Entonces no va a ser secreto. Entonces esta gente que quiere desvirtuar el arrebatamiento, le pone ellos, entre medios le ponen ellos y dicen, este arrebatamiento es secreto. No, si en ninguna parte sale que el arrebatamiento es secreto. Es arrebatamiento. Viene el Señor, se lleva los suyos y desaparece gente en todo el mundo. Y todo el mundo se da cuenta que desaparece la gente. Así que no tiene nada de secreto. Y confunden el arrebatamiento de la iglesia con la segunda venida. Amigo, si usted niega el arrebatamiento de la iglesia, está negando el día de la resurrección. De la primera. Sabemos que hay dos resurrecciones, la primera resurrección y la segunda. La primera resurrección es la resurrección bendita. Es solamente para los hijos de Dios. La segunda resurrección es de los muertos que están en el infierno, que son resucitados para llevarlos al juicio final. En la primera resurrección prácticamente ocurre en el mismo instante en que ocurre el arrebatamiento de la iglesia. Así como Jesús llega solamente hasta las nubes del cielo, no toca el piso de la tierra, no llega a tierra, llega solamente hasta el cielo y hace bajar a todos los que han muerto en Cristo y los resucita, le pone un cuerpo nuevo, junto con ponerle ese cuerpo a ellos nuevo, a los que estén vivos, esperando a Jesús, los transformas en un abrir y cerrar de ojos, dice la Biblia, y les pone un cuerpo nuevo. Y ahí los hace subir hasta las nubes del cielo para estar siempre con el Señor. En ningún momento Jesús toca la tierra en ese instante. Y ahí se produce la resurrección de los muertos. Y esto ocurre antes de que aparezca el anticristo, no después. En la segunda venida no hay resurrección de muertos, hermano. Lo único que resucitan son los dos testigos. Pero no hay una resurrección general de muertos, no, porque ya fueron resucitados. Entonces hay que tener cuidado por ese lado. Entonces tenemos que el arrebatamiento de la iglesia obedece y tiene relación directa con la protección de Dios. Dios tiene una forma de ser. Así como nuestros seres queridos, nosotros sabemos lo que le puede gustar o no le puede gustar a nuestro padre o a nuestra madre, ¿cierto? Nosotros también debemos saber lo que le puede gustar a Dios y lo que no le va a gustar. Y cómo actúa Dios. Nosotros eso no tenemos que saberlo, porque tenemos que conocerlo. Y para conocerlo tenemos que estudiar su palabra. La gente que niega el arrebatamiento es porque realmente no conoce a Dios, porque no conoce el proceder de Dios, o simplemente tiene, porque no veo cómo no entienden la Biblia. Se están viendo que desde el antiguo tiempo el Señor protege a los suyos y castiga. Protege a los suyos, los guarda en algún lugar y pone el castigo. Siempre el Señor viene, protege a los suyos y después castiga a los demás. ¿Te das cuenta? Porque la Biblia dice y deja claro que Dios no castiga al justo junto con el impío, ni el pecador. Entonces hay una diferencia y Dios conoce esa diferencia. Ahora, por otro lado, ¿sabía usted, hermano, que Jesús le llamaba perros a las personas que no sabían hacer diferencia entre lo que era agradable a Dios y lo que era inmundo para Dios? O sea, todas esas personas que no saben lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada, Jesús le llamaba perros. Si no, recuerda usted esa mujer que venía del extranjero porque su hija tenía un demonio y le pidió a Jesús
que sanara a su hija y él le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y darlos a los perrillos. En la traducción que tenemos del 1960, la Reina Valera dice los perrillos, pero en la traducción literal no dice perrillos, dice perros. Entonces Jesús en este lado le dice a la mujer aquella: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. O sea, le está llamando perros a ellos, a ese pueblo. ¿Por qué? Porque no sabían diferenciar entre lo que era de Dios y lo que era del diablo. ¿Te das cuenta? Entonces hay que tener cuidado, hermano. Hay que saber diferenciar entre lo que le agrada a Dios y lo que no. Eso si tú quieres estar con Dios, por supuesto. Ahora, si no te interesa, bueno, eso ya es asunto suyo, ya, pero yo cumplo con decirlo. La protección de Dios, entonces, tenemos que queda claro. Dios siempre va a cuidar a los suyos. Nunca el Señor va a dejar a uno de sus hijos solo. Nunca. Por eso que el Señor en la Biblia se compara con un pastor. Y no con un pastor asalariado. O sea, ahí hace la diferencia el Señor entre dos clases de pastores: el pastor y el pastor asalariado. Dice Jesucristo mismo que el pastor asalariado, cuando ve que viene el lobo, él deja solo las ovejas porque no son suyas. O sea, no le interesa realmente qué es lo que pasa con las ovejas. Él no va a exponer su vida para cuidar a esas ovejas porque no son de él. Pero que él, Jesús, él es el dueño de las ovejas. Y él pone su vida por las ovejas. ¿Te das cuenta? Entonces, aquí el Señor te está enseñando un principio. Hay pastores que realmente son llamados de Dios y cuidan a las ovejas como si fueran de él. Como si fueran de él las cuidan. No porque lo sean, sino porque sabe el valor implícito que cada una de esas personas tiene delante de los ojos de Dios. Y se preocupa de esas personas. No de la plata que esa persona le pueda dar a él. Se preocupa de la persona. ¿Te das cuenta? Entonces ahí nosotros tenemos que saber ver muy bien lo que es de Dios y lo que es del maligno. Tenemos que aprender a hacer esa diferencia. Porque si perdemos esa facultad de saber lo que es de Dios y lo que no es de Dios, vamos a tener problemas, hermano. Así que estemos siempre entonces alerta en lo que respecta a estar siempre en la voluntad de Dios, para que no perdamos su protección. Y estudiemos la palabra, que es lo importante, es lo que nos mantiene vivos delante de Dios. Entonces vemos que siempre vamos a tener estas dos opciones: estar con el Señor o con Satán. Hay muchos que dicen estar con el Señor, pero viven haciendo la voluntad de Satán, y no es lo mismo. Estamos en el tiempo de la apostasía, donde una gran cantidad de evangélicos cambiaron el mensaje de la salvación por el de la bendición económica. Y otra parte se unieron a la gran ramera Babilonia. Pero no quiero dejar de decir que la iglesia del Señor, en su mayoría, no habla de esto. Pero es importante dejar en claro la diferencia entre los que siguen a Jesús y los charlatanes de la prosperidad y los apóstatas ecuménicos. Hay una diferencia muy grande, y es la forma de vida que cada uno de ellos tiene. ¿Están viviendo conforme a la palabra de Dios? Si están viviendo conforme a la palabra de Dios, entonces son de Dios. Si no están viviendo conforme a la palabra de Dios, son del maligno.
El amor que nosotros tenemos por el Señor es verídico, es cierto, es realmente queremos la palabra, porque si nosotros queremos a Dios, tenemos que amar la palabra de Dios también. Bueno, el tema da para mucho, hermano. Lamentablemente tenemos solamente una hora y hemos tratado de reducir un poquito el tema para poder hacerlo calzar en la cantidad de tiempo. Pero les dejo esto. Hemos hablado de la protección de Dios, que es cierta, que es perfecta, que es poderosa, que no hay nadie que nos toque. La Biblia dice, ¿quién podrá hacernos daño si nosotros estamos con el Señor? Que el que está en nosotros es más fuerte que el que está en el mundo. No hay nadie que pueda hacernos daño, a menos que el Señor le dé la oportunidad de hacernos un poco de daño. Y cuando Él lo deja es porque o nos estamos saliendo de su voluntad, estamos siendo porfiados, o Él nos quiere enseñar algo. Que el Señor les bendiga, hermanos, y nos estaremos encontrando, si el Señor así le da la gana, en cualquier otra oportunidad. Bendiciones.